Una vez más contamos con Alejandro Polanco, muy buenas lo primero de todo. Hola, ¿qué tal? Para darles a conocer a todos ustedes curiosidades, anécdotas, historias que por otra parte en este caso está vinculada a nuestra tierra, pero es verdad, Alejandro, que esto de lo que vamos a hablar es algo que ocurría prácticamente en toda España. Y en toda Europa, sí, porque vamos a hablar de la penicilina, cuando llegó, la revolución que supuso y que tenías que conservarlo a una temperatura bastante baja. Y, a ver, no había muchos refrigeradores, ¿eh? Ahora no nos preocupa mucho porque se mete al frigo. Si ahora venden frigoríficos hasta en los supermercados. O sea, puedes encontrarlos por cualquier lugar, pero eso que hoy en día nos parece tan común, a principios de los años 40, que es cuando sucede esto, no, era ciencia ficción. O sea, tú tenías que conservar medicamentos a una temperatura baja, ¿y cómo lo hacías? Pues aprovechabas la nieve y los neveros. Ahí está la relación con Guardo, porque además precisamente Guardo ha recuperado hace poco el tradicional nevero, el nevero que tenía, gracias a los sentibadores. Sí. Y eso ha servido precisamente para que mucha gente conociera la existencia de estos neveros y un poco cómo era el funcionamiento, ¿no? Cuál era la filosofía de este sistema. Básicamente lo que tenemos es lugares en toda España y en Europa donde se intentaba conservar la nieve, ya convertida en hielo, en diferentes capas de paja, nieve y demás, porque el frío era algo que no podías conseguir de otra manera y para ciertas cosas era muy importante, conservar salazones, conservar alimentos, tener hielo para enfermedades, claro. Dirá alguien para los cubatas, no, ya. Eso no. Bueno, que alguno, pero no era la idea. No, la idea no, porque además era algo que era comunal, había que mantenerlo, había que cuidarlo, había personas encargadas de cuidar los neveros y había una tradición larguísima, que esto viene de hace milenios, de conservar la nieve en una serie de pozos especiales para utilizar ese frío, igual que están las leyendas de En busca del fuego, la humanidad siempre está buscando también el frío, el frío congelante, porque no tienes frigoríficos. El caso es que cuando no había antibióticos, ¿qué sucedía? Pues que las pasábamos muy mal. Cualquier pequeña herida, alguien que trabaja en la mina o en el campo, o un ganadero, o un niño jugando, podía tener una herida y se infectaba. Normalmente con algún tipo de remedio casero, algún fármaco de principios del siglo XX y demás, pues podías intentar aplacarlo y de hecho se aplacaban. Pero había un número muy grande de personas a las que la infección se les extendía. Entraban en septicemia y después de una agonía bastante terrible, pues fallecían. Por un simple corte. O sea, y ha habido casos, por ejemplo, de monarcas que han muerto por heridas en torneo o en batalla. La septicemia mataba más soldados prácticamente que las balas o que las espadas, porque no teníamos disponibles antibióticos. Claro, hubo un punto de inflexión. Claro. Para que esto cambiara y pudiéramos tener la esperanza de vida que hoy tenemos y los remedios que tenemos para enfrentarnos a todos estos tenemos problemas. que darle las gracias a un chapucero, que es una forma... ¿Despistado? Sí, no, más bien desordenado. Y lo de chapucero está muy mal dicho. Alexander Fleming, que trabajaba en Londres en un hospital, en un laboratorio, él empieza a investigar sustancias que puedan combatir las bacterias. Era alguien que apuntaba todo, era minucioso y absolutamente puntilloso, pero era desordenado. Curioso, es como el contrapunto. Y No, por ejemplo, me parece muy lógico. había descubierto, ya sabes, en microbiología, en los cultivos de las bacterias se hacen unas placas que se llaman placas de Petri, que tienen un cultivo, tienen un medio de cultivo para que las bacterias lo vayan comiendo, vayan creciendo, y tú luego con el microscopio pues vas viendo cómo las colonias van creciendo, tipo de bacterias y demás. Bueno, pues él se dedicaba a eso y, por ejemplo, descubrió la lisocima, que es un tipo de sustancia que combate con las bacterias. Bueno, eso ya era un gran logro, pero resultó pues que se iba un día por ahí de vacaciones y fin de semana vamos a cerrar y él solía dejar todo el laboratorio como estaba. O sea, normalmente en microbiología, esto me lo enseñaron a mí, por ejemplo, lo primero que te enseñan en microbiología en Facultad de Medicina de Valladolid, que no me acuerdo muy bien, cuando estaba esto en la asignatura de microbiología, te dicen higiene, orden, todo pautado, todo. Bueno, pues aquí tenemos a Alexander Fleming, ahí en Londres, que dice, me voy de fin de semana, los cultivos vamos a dejarlos aquí, que total... El lunes será otro día. El lunes será otro día, porque a fin de cuentas lo tenía todo apuntado. Y cuando volvió, después de pasar unos días,
Lo normal es que las placas de Petri, pues que ya no te valen o tal, pues se incineren, se quemen o se limpien y se reciclan, y hasta nadie mira nada. Pero Fleming lo miraba todo y se dio cuenta de algo. Esporas de un hongo común, de Penicillium, habían caído en uno de los cultivos bacterianos. Y tuvo las narices, nunca mejor dicho, porque, a ver, había descubierto cosas, por ejemplo, en secreciones de nariz y demás. Él lo miraba todo, absolutamente todo, que se dio cuenta que en una de las placas que iba a tirar sucedía algo raro. Miró al microscopio y se dio cuenta que por donde crecía el hongo, la espora. Sí, la espora ya estaba creciendo, ya era hongo, había como una especie de tierra de nadie, en la que las bacterias se alejaban y quedaba como una especie de vacío, en la que había bacterias en lisis, que significa que eran bacterias muertas, destruidas. Y dijo, oye, que aquí hay algo interesante. Y se dio cuenta que es que el hongo segregaba una sustancia, posteriormente penicilina se llamó, que destruía las bacterias. Y dijo, toma, aquí tenemos algo muy grande. Y en 1929, esto le sucede en el 28, en el 29 lo publica y no sucedió nada. Lo publica, es muy curioso, los médicos lo estudian y tal, pero bueno, no sucede nada por una sencilla razón, que la gente debe comprender. Del hallazgo al producto pasa tiempo, porque una cosa es que tú descubras que un hongo segrega una sustancia que mata bacterias, y otra cosa es que cómo puedes fabricar eso, cómo puedes extenderlo y cómo puedes convertirlo en un medicamento. Entonces pasan muchos años y estamos en la Segunda Guerra Mundial, terrible, Europa está destruida, y los alemanes, como he dicho antes, utilizaban para combatir las infecciones sulfamidas, que es un producto químico que, bueno, tiene cierto efecto, pero que no era la panacea. Y deciden entonces rescatar el trabajo de Fleming en Inglaterra, y como la estructura industrial británica estaba como estaba, medio destruida y en parálisis, deciden acudir a Estados Unidos a dos químicos y médicos a fabricar penicilina en Estados Unidos, intentar desarrollar un método de fabricación de penicilina. Y lo logran. De hecho, a Fleming y a estas dos personas le dan el premio Nobel, uno por descubrir la sustancia y los otros dos por pasarse años, ¿no?, pensando cómo fabricarlo. Y entonces es cuando, en los años 40, nace la penicilina, que empieza a salvar la vida. Se consideró un milagro, porque gente que antes estaba desahuciada se empezó a salvar. Pero había un problema, había que conservar. Las primeras muestras de penicilina se conservaban a una temperatura muy baja, entonces tenía que estar entre hielo. Por ejemplo, se dieron casos en los que si el paciente, un niño por ejemplo, estaba en un lugar lejano, había que llevar la penicilina en tren, y en cada estación había que cambiar el hielo. Es una historia muy curiosa esa. Había que ir cambiando el hielo para que cuando llegara al lugar de administración tenían que mantenerlo. Y si en ese lugar no había frigoríficos, por ejemplo, Guardo, ¿dónde se llevaba? Al nevero. Y en el nevero se conservaban medicamentos que tenían que estar a baja temperatura. Y así es como mucha gente se salvaba. Y en una época en la que, por ejemplo, pues, una simple apendicitis pues, te podía llevar a... Lo llamaban cólico miserere. Sí, curioso. Lo he oído, sí. Claro, es muy curioso porque... yo siempre digo, a lo bueno se acostumbra uno muy rápido, pero imagínate que ahora desaparecen los antibióticos. Cualquier corte te puede llevar al otro mundo por una septicemia. Y bueno, pues a Fleming le empiezan a hacer estatuas por todo el mundo, se extiende la penicilina, pero al principio era un producto carísimo, y solía conseguirse de contrabando. Y hay una película que nos enseña muy bien la historia, que es El tercer hombre. El tercer hombre trata de una Europa justamente después de la Segunda Guerra Mundial, en la que un periodista se mete en una trama mafiosa muy extraña, en la que hay contrabandistas de penicilina, aunque era una penicilina disuelta, que realmente no era una especie de placebo, porque lo que intentaban era vender lo que no tenían. Pero sí que había otros viales de penicilina, y era un crimen, realmente un crimen. Si tú conseguías penicilina o robabas penicilina, era un crimen con el cual, bueno, mataban gente. O sea, había mafias y demás, era terrible. Entonces, aquí en España, por ejemplo, hubo varios casos de contrabando de penicilina en los años 40, que gente desesperada
que no podía acceder, acudía a consulados extranjeros por medio de contactos y demás para intentar conseguir viales de penicilina, los metían en trenes, en barcos, siempre con nieve, siempre frío. Y hay historias increíbles. Pero El tercer hombre, yo recomiendo ver esa película porque nos da la idea del ambiente terrible en el que se vivía. En España ya era la posguerra civil, pero en Europa era la posguerra mundial y el ambiente era el mismo. Era de una destrucción en la que con mucha escasez, necesidad. Y en la que había algo nuevo, mágico, prácticamente, que te podía salvar la vida. Entonces acudían a todo lo que fuera necesario. Y en el caso de pueblos que no tenían lugares con refrigeración, pues teníamos los neveros. Y los neveros cumplían una función vital. Bueno, pues vamos a quedarnos con esas ideas de valorar lo que hoy nos parece normal, pero que en su momento fue un gran cambio y una transformación para todo el mundo. Conocer también y valorar nuestra historia, y creo que también nos quedamos con la recomendación de ver El tercer hombre, que además es un peliculón. Así que, Alejandro, muchas gracias por la historia, gracias por las recomendaciones y a todos ustedes por seguirnos aquí cada vez que venimos para intentar trasladarles alguna de estas historias curiosas de la mano de Alejandro Polanco.